Pocas criaturas en Dungeons & Dragons son tan fascinantes como el golem, y además con tanto significado cultural y hasta como una metáfora de una cosa que uno mismo construye con la mejor intención, pero que hereda los defectos de su creador y termina siendo una calamidad. Lo que, por cierto, es una gran idea para poner un golem en tu mesa. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos nuestros Patreons, a todos nuestros queridos Kobolds, cuyo apoyo es invaluable. Y por supuesto, a nuestros Tarascos, a Lobo Rivail, a mi amigo el Colt, a Hans Burgos y a Galos, que se acaba de unir a este selectísimo grupo. Y a partir de esta semana, precisamente para los miembros de nuestro Patreon, quiero decirles que tenemos un video exclusivo en que hablo acerca de las 3 peores experiencias que he tenido en la mesa de D&D, para que vayan midiendo cómo le va a veces a la gente que le gusta jugar, pero que cometemos algún error. Hoy vamos a hablar de los golems en el juego de D&D quinta edición. Vamos a detallar sus tipos, su proceso de creación y su historia en el juego. Y después vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar del golem como una figura folclórica en el mundo real. Como siempre, lo que se dice en este video no reemplaza lo que encuentres en los libros y mucho menos lo que decida el Dungeon Master. Comencemos con lo que dice el Manual del Jugador 2014, en la página 178 y posteriores. Los golems están hechos de materiales humildes, tales como la arcilla, la carne, los huesos, el hierro o la piedra, pero poseen un poder y una dureza sorprendentes. No tienen ambiciones ni necesitan sustento, no sufren dolor ni sienten piedad. Son gigantes imparables que existen para cumplir las órdenes de su creador y proteger o atacar según se le mande. Para crear un golem se necesita un manual de golems y para eso vamos a ir al Dungeon Master's Guide 2014. El manual de golems es un ítem que está precisamente en este libro, en el Dungeon Master's Guide, en la página 172 y de él te hablamos en este video junto con otros ítems mágicos. Pero también lo vamos a detallar aquí para que no te lo pierdas. Este manual es un objeto maravilloso, o sea, no es un casco, no es una espada, no es una poción, es un objeto especial y mágico por sí mismo y es muy raro. Esto de muy raro significa que en 5 niveles de rareza está en el número 4. O sea que es muy difícil de conseguir y que la manera en que se escribió y su origen es legendario o no se conoce. Y su precio obviamente tiene que ser gigantesco. En la próxima versión del Dungeon Master's Guide de 2024 va a venir los precios de cada objeto mágico, pero eso te lo vamos a decir hasta diciembre en que tengamos el libro. A propósito, el libro que sí ya tenemos es el Player's Handbook, que aunque sale en septiembre ya hemos podido analizar y que te dejo una liga a un análisis a fondo de este libro que está maravilloso. Bueno, el manual de golems contiene información y los conjuros necesarios para hacer un tipo determinado de golem. El Dungeon Master va a determinar mediante el azar, o a lo mejor no tanto al azar, ese manual qué tipo de golem puede construir. Para poder descifrar y usar ese manual tienes que ser un lanzador de conjuros con al menos 2 espacios de conjuro de nivel 5. O sea, en términos prácticos tienes que ser un mago, un hechicero, un druida, un brujo, un bardo o un clérigo al menos de nivel 10. Y si eres un explorador tienes que ser al menos de nivel 19. Una criatura que no pueda usar el manual de golem, pero que intente leerlo, va a recibir 6 de 6 de daño psíquico. O sea, es una pésima idea. Si tú como Dungeon Master quieres determinar de forma aleatoria el tipo de golem que se puede crear con este manual, o más bien si el título del manual va a ser ¿Cómo hacer golems de arcilla para principiantes? O El corazón de la piedra, ¿Cómo hacer un golem de cantera en 8 pasos? Tienes que tirar un dado de 20 lados y eso te va a ayudar a determinarlo. Todo esto aparece en una sencilla tabla, pero te lo voy a platicar aquí también. Si en el dado te sale de 1 a 5, el golem que vas a poder construir con ese manual va a ser de arcilla. Vas a tardar 30 días en construirlo y va a costar 65,000 monedas de oro. Si en el dado sale de 6 a 17, el manual sirve para construir un golem de carne, que va a tardar 60 días en construirse, en hacerlo, y va a costar 50,000 monedas de oro. Si sale 18, el manual te va a permitir construir un golem de hierro, que va a tardar 120 días en ser construido y va a costar 100,000 monedas de oro. Y si te sale 19 o 20 en el dado, el manual te va a permitir construir un golem de piedra, que tarda 90 días en hacerse y cuesta 80,000 monedas de oro. Bien, digamos que tienes el nivel, el dinero y el tiempo. En la guía de Dungeon Master dice que para crear un golem tienes que emplear el tiempo que dice en esa tabla para cada uno de los tipos de golems, trabajando sin interrupción, solamente con 8 horas de descanso por día, gastando el dinero en materiales que son necesarios para hacer al golem. Aquí con el Dungeon Master va a ser necesario que le pongas imaginación.
Es obviamente comprar arneses, hierbas, pociones, hilos, madera, polvo, especies, carne, dientes, uñas, lo que requiera el golem. Y muy importante, una vez que terminas de crear el golem, el libro va a arder en llamas arcanas. El golem comienza a animarse cuando se esparcen sobre él las cenizas del manual. Y va a estar bajo tu control. Va a entender y obedecer tus órdenes verbales. Ok, el Monster Manual dice, la creación de un golem empieza con la construcción de su cuerpo, lo que requiere un gran dominio del arte de la escultura, el tallado en piedra, la forja o la cirugía. Es posible que si tu personaje no conoce estas artes, tenga que contratar a maestros artesanos, y de ahí parte del enorme costo que significa crear un golem. Después de construir el cuerpo de arcilla, de carne, de hierro o piedra, el creador del golem lo infunde con un espíritu del plano elemental de la tierra. Este pequeño destello de vida no tiene memoria, personalidad o ni ninguna historia. Simplemente digamos que es el ímpetu por el que el cuerpo se mueve y obedece. Este proceso ata el espíritu al cuerpo artificial y lo somete a la voluntad de quien lo creó. Los golems pueden proteger lugares sagrados, tumbas y arcas de tesoro durante mucho tiempo tras la muerte de sus creadores, cumpliendo su tarea hasta la eternidad, en parte por su resistencia al daño físico y cualquier conjuro salvo los más potentes. Un detalle que puede serte muy útil. Se puede crear a un golem con un amuleto especial u otro objeto que permita a su poseedor controlar a la criatura. De esta manera, los golems cuyo amo haya muerto pueden ser forzados a servir a otro maestro. Cuando su creador o poseedor está cerca para darle órdenes, el golem actúa a la perfección. Si se le deja sin órdenes o se le incapacita, va a continuar con su última tarea lo mejor que puede. Cuando no puede cumplir sus órdenes, un golem podría reaccionar con violencia o quedarse quieto sin hacer nada. No puede saber. Bueno, el Dungeon Master sí sabe. Si a un golem se le dan dos órdenes contradictorias, en ocasiones alterna entre ellas. O bien podría quedarse quieto o enloquecer, pero generalmente hace una y luego la otra. Los golems no pueden pensar ni actuar por sí mismos. Aunque entienden sus órdenes a la perfección, no conocen el idioma más allá de ese pobre entendimiento y no se les puede engañar o razonar con ellos. Y recuerda, un golem no necesita respirar, comer, beber ni dormir. Ok, vamos a hablar de los diferentes tipos de golems de acuerdo a su peligrosidad. Comenzamos con el golem de carne, que tiene un nivel de desafío de 5. Los golems de carne son grotescas mezclas de partes humanas cosidas entre ellas para formar un musculoso bruto imbuido de una fuerza formidable. Este golem de carne es especial entre los demás porque sí tiene cierta capacidad de pensamiento simples, pero no son más sofisticados que los de un niño pequeño. Vaya, como el monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor que lo hace. El monstruo no tiene nombre más allá de, la criatura. Pero seguimos. El manual dice: su musculatura responde al poder del rayo, lo que le otorga poder y vitalidad. Esto tiene que ver obviamente con la historia del monstruo de Frankenstein que se echa a andar con electricidad, pero mecánicamente tiene también sus efectos, como vamos a ver en un momento. Y es de esas cosas que además me encantan, que narrativamente existen como referencias a otra cosa, y en la mesa tienen consecuencias. Ok, la descripción continúa. Estas criaturas se tambalean con paso rígido, como si no controlara su cuerpo por completo. Su carne muerta no es el recipiente ideal para el espíritu elemental, lo que hace que éste aúlle descontrolado para liberar su ira. Si el espíritu se libera de la voluntad de su maestro, el golem se va a volver loco hasta que se le calme o hasta que su cascarón de carne sea destruido o curado por completo. Esta última parte es críptica y además me gusta mucho. Vamos a ver el perfil, el stat block del golem de carne. Pero antes de ello, si no sabes cómo leer un perfil en Dungeons & Dragons, un stat block, o no sabes cómo usar a los monstruos, te dejo un video en que lo explico a fondo. Ok, vamos con el golem de carne. Es un autómata mediano, tiene 9 de clase de armadura, o sea, es fácil pegarle, pero tiene 93 puntos de golpe, de vida. Pero si quieres calcularlo por tu cuenta, son 11 dados de 8 más 44. Y aquí viene algo que es muy interesante. El golem de carne es inmune, o sea, no le hace nada el daño de relámpago, de veneno, el daño contundente, cortante y perforante. O sea, las armas normales, a menos que sean mágicas
o de un material llamado adamantina, no le van a hacer nada. Este es un buen momento para hablar de ese material, de la adamantina. Es un material ficcional clásico de D&D que es ultra duro y que se encuentra de manera natural en meteoritos y vetas minerales de extraordinaria rareza. Además de usarse para fabricar armaduras, el metal, la adamantina, también se usa para hacer o recubrir armas, que son inusualmente efectivas cuando se usan para romper objetos. Por eso son efectivas contra golems que medio son objetos. Siempre que una arma o munición hecha o cubierta de adamantina golpea un objeto, el impacto es un impacto crítico. Esto no ocurre con los golems, solamente que son armas que sí son efectivas contra ellos. La versión de adamantina de una arma cuerpo a cuerpo o 10 piezas de munición, 10 flechas, por ejemplo, cuestan generalmente 500 piezas de oro más que la versión normal, ya sea que el arma o la munición esté hecha del material o recubierta de él. Obviamente esto es a discreción del Dungeon Master. Yo lo pondría al menos al triple de caro o tener que hacer una misión para conseguir armas o flechas de adamantina. De acuerdo al lore de D&D, la adamantina puede estar en 5 posibles aleaciones, siempre de un color negro con un brillo verde cuando se ve a la luz de las velas o con un brillo púrpura cuando se ve bajo una luz mágica. Esto contrasta con el adamantium del lore de Marvel, en que sabemos que es gris y brillante, así que también lo podemos dejar al criterio del Dungeon Master. El golem de carne no puede estar asustado, cansado, envenenado, hechizado, paralizado ni petrificado. Entiende los idiomas que su creador podía hablar, pero él mismo no puede hablar. Tiene un nivel de desafío, ya dijimos, de 5. O sea, 4 personajes nivel 5 pueden pelear contra él sin que los haga picadillo, más o menos. Si el golem empieza su turno con 40 puntos de golpe o menos, o sea, cuando ya está cerca, digamos, que de la última mitad de su vida, el Dungeon Master va a tirar un dado de 6. Si saca 6 en ese dado, el golem se va a ver poseído por una furia berserk. Y durante cada uno de sus turnos que pase en este estado, el golem va a atacar a la criatura más cercana que pueda haber hasta que sea destruido, sin importar quién sea. Hasta que el golem sea destruido, su víctima sea destruida o el golem recupere sus puntos de golpe. Si el creador del golem está a 60 pies o menos del golem, podrá tratar de calmarlo hablando convincentemente y con firmeza. Ahí el que hizo el golem va a tener que hacer una prueba de carisma. Pero si el golem vuelve a ser atacado, regresa a la furia y al descontrol. Si el golem de carne recibe daño de fuego, va a tener desventaja en las tiradas de ataque y en las pruebas de característica hasta el final de su siguiente turno. O sea, el fuego clásico contra Frankenstein, contra el monstruo de Frankenstein, siempre funciona. Hay que tener cuidado. Si a un golem de carne le quiere hacer daño de relámpago, no va a recibir el daño, sino que se va a recuperar, se va a curar con esos puntos que tú le hiciste de daño. O sea, el relámpago no los lastima, sino que los cura. Eso obviamente va a ser una gran sorpresa para el druida que tire rayitos o para el mago que esté, ya sabes, muy orgulloso de sí mismo. Un golem de carne realiza 2 ataques de golpe por turno, con más 7 para impactar, y hacen 13 puntos de daño, o sea, 2 de 8 más 4 de daño contundente. O sea, pegan sabroso y no se mueren tan fácilmente. Pienso que un golem de carne debe ser la encarnación, bueno, del horror, de lo feo, de lo cruel que existe en ese tipo de experimentos. Tiene que gemir, dar lástima y dar miedo. Y que su furia puede matar a su maestro y entonces, ahora sí, ¿cómo lo detenemos? Eso me encanta. Vamos a ver al golem de arcilla, que estos son esculpidos y tienen que medir al menos 2 metros o 2 metros 30 de altura y ser grandes y fuertes como un refrigerador. Este tipo de golem puede ser más, digamos que puro, divino, así como protectores de lugares sagrados, pero si el golem de arcilla es dañado, su espíritu también puede liberarse y puede entrar también en descontrol. Vamos a ver el perfil. Tiene 14 de clase de armadura, o sea, es un poco más durito. Tiene 133 puntos de golpe, o sea, está más fuerte, pero solamente tiene 20 pies de velocidad, o sea, es más lento. Es inmune, o sea que no le hace nada, el ácido, los ataques psíquicos, el veneno y los golpes que sean con armas contundentes, cortantes o perforantes, que no sean mágicas o que no sean de adamantina, como ya vimos antes. Obviamente, el nivel de desafío ya es 9, o sea, es más difícil. De manera muy similar a un golem de carne, si este llega a 60 puntos de golpe, o sea, como la mitad de su vida, el Dungeon Master va a tirar un dado de 6. Si sale 6, el golem se va a poner berserk.
Va a atacar sin control a la criatura más cercana. Y al igual que el pasado, tiene ataque múltiple, o sea, pega 2 veces por turno, cuerpo a cuerpo con +8 para impactar, con alcance de 5 pies, o sea, de cerca, y cada golpe hace 16 puntos de daño o 2 de 10 más 5 de daño contundente si lo quieres calcular tú. Pero, y esto es muy importante, si el objetivo es una criatura y el golpe es efectivo, o sea, el golem sí pega, la víctima va a tener que hacer una tirada de salvación de constitución con dificultad de 15 y si falla, sus puntos de golpe máximos se van a reducir en la cantidad de daño recibido. O sea, digamos que mi guerrero tiene 50 puntos de golpe, de vida, y el golem de arcilla me pega y me hace 16 puntos de daño. Me quedan solamente 34 puntos de vida. Y entonces hago una salvación de constitución y no empato o supero 15. Entonces, mi máximo de vida de HP se queda en 34. O sea que si me curan, no puedo pasar de ese 34. No puedo regresar a los 50 que tenía. Esto puede pasar varias veces. Y si llego a que mi máximo de vida sea 0, entonces puedo hacer un nuevo personaje porque este ya se murió. Esta reducción es permanente hasta que sea eliminada con un conjuro como restablecimiento mayor u otro efecto mágico similar. O sea, es una cosa grave. Ahora, el golem de arcilla también puede hacer una cosa que se llama acelerar, con lo que en su turno gana +2 de clase de armadura y tiene ventaja en tiradas de salvación de destreza. Y además gana la capacidad de realizar otro ataque de golpe utilizando una acción adicional. Una vez que lo hace, el Dungeon Master tira un dado de 6 al inicio del turno del golem. Si sale 5 o 6, acelerar se recarga y lo puede volver a usar. El golem de arcilla yo me lo imagino como de cerámica, como de barro pero endurecido, y puede estar decorado, pintado o acomodado como una vasija ceremonial con los rasgos culturales de donde es producido. O puede ser como un mosaico, o sea, se le puede poner mucho del aspecto cultural para enriquecer la historia. Vamos a ver un golem de piedra, que obviamente son tan variados como las estatuas. Aunque la mayoría tienen rasgos humanoides, los golems de piedra pueden ser tallados de cualquier manera. Se encuentran en tumbas solitarias o protegiendo puertas de ciudades olvidadas. Vamos al stat block. Tiene 17 puntos de clase de armadura y tiene 178 puntos de golpe. O sea, mucha vida, ya son complicados. Tiene las inmunidades que ya conocemos bien para ahora. O sea, a todo. Y sobre todo a armas que no sean mágicas o adamantina. Y además tienen una visión en la oscuridad notable, 120 pies. Y obviamente ya son un nivel de desafío, pues 10. Nuevamente tienen ataque múltiple, o sea, 2 golpes de cerca por turno con un +10 para impactar y 19 de daño. O sea, 3 de 8 más 6. Qué rico tirar 3 de 8 de daño, ¿no? El golem de piedra tiene una cosa maravillosa que se llama ralentizar. El golem elige a cualquier número de criaturas que se encuentren a 10 pies o menos y que pueda ver. Cada objetivo hace una salvación de sabiduría con dificultad de 17. Y si fallan, no van a poder llevar a cabo reacciones y su velocidad se va a dividir por 2. Además de que no podrán realizar más de un ataque por turno. Además, los que están ralentizados podrán usar una acción o una acción adicional durante su turno, pero no ambas. Este efecto dura 1 minuto, pero los afectados pueden hacer una salvación cada vez que les toca su turno. Esto de ralentizar se recarga cuando el Dungeon Master tira un 5 o un 6 en un dado de 6 al inicio del turno del golem. El golem de piedra me gusta para todo, pero más, como se dijo, para tumbas, templos antiguos, etc. Me parece que es el más romántico en el sentido de la estética clásica de aventuras. Y porque la idea de que no hace berserk, que no se descontrola, me parece que lo hace más fiel a su misión. Vamos con el último, que es el golem de hierro. Son los más fuertes, que aunque pueden tener casi cualquier forma, generalmente parecen armaduras completas enormes. Sus puños son capaces de destruir criaturas de un solo golpe y sus sonoros pasos hacen temblar la tierra bajo sus pies. Ellos tienen enormes espadas que los hacen más peligrosos y lo que es mejor es que pueden escupir nubes de veneno letal. O sea, son una cosa muy bonita y muy seria. Un golem de hierro tiene 20 de clase de armadura y tiene 210 puntos de golpe. Como ya sabemos, va a vender muy caro porque son inmunes a casi todos los ataques no mágicos y armas que no sean de adamantina. Tiene 120 pies de visión en la oscuridad y un nivel de desafío de 16. Increíble. Hay que tener cuidado porque este tipo de golem se cura con el daño de fuego. O sea, le echas
Un rayo de fuego lo vas a curar. Tiene además ataque múltiple. Eso significa que pega 2 veces por turno con su golpe, que tiene más 13 para impactar y 20 de daño, o 3 de 8 más 7. O con su espada también tiene más 13 para impactar y hace 3 de 10 más 7, o sea 23, más o menos. Y como lo dijimos antes, tiene su aliento venenoso, que es un cono de 15 pies, y los afectados tienen que empatar o superar una salvación de 19 de constitución, o de lo contrario recibir 45 puntos de daño, o 10 de 8. Si logran superarlo, solamente obtienen la mitad del daño. Este es un malo ultra poderoso, pero es facilísimo de usar como Dungeon Master. Pega con las manos o con la espada. Y solamente tiene una habilidad extra, el aliento de veneno. No tiene estrategia más que machacar. O sea, es encantador, pero puede ser un poco repetitivo en el combate. Yo te recomiendo que si lo usas, sea en un ambiente interesante o que le ayude a los personajes a vencerlo con un poco de estrategia. Puede ser un lago congelado, la caldera de un volcán o cerca de un acantilado cerca del mar. O que esté acompañado con un peligro menos simple. ¿Me explico? Un malo que está observando la batalla de arriba, algo por el estilo. El golem de acero me parece que puede tener todo tipo de sabores, de descripciones y que den más color a tu juego. No solamente como armaduras gigantes que se mueven, puede ser como una caldera de una locomotora o como una estatua de un animal mítico. O incluso puede ser interesante que tenga un poco de óxido y que salga de agua salada como los restos de un barco. Hay mucho que pensar ahí. Estos son los 4 tipos de golems de los que vamos a hablar hoy. Pero libros como Rime of the Frost Maiden, hay un golem de nieve. En Fistban Treasury of Dragons hay uno que es de huesos de dragón. En Candlekeep Mysteries hay uno de energía del rayo. En The Wild Beyond the Witchlight hay uno de vitral. Hay algunos de cuero y más y más. Y claro, tú en tu mesa puedes poner lo que tú quieras. En el diseño de estos 4 que te presentamos hay constantes que te pueden servir para hacer tus propias creaciones. Ahora, el golem es un monstruo que en sus muchas variedades ha estado desde la primera edición, en que se describen estos 4 tipos de golems de los que hablamos hoy. En el mundo real, o sea, fuera del juego, pero digamos que en la fantasía cultural, el golem es parte del folclore medieval y de la mitología judía. Es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, de barro, arcilla o de piedra. El nombre proviene de la palabra Guelem, o materia en hebreo, como Homer Golem, que significa materia prima. Perdón por mi pronunciación en hebreo. La palabra golem se usa en la Biblia y también en la literatura talmúdica para referirse a una sustancia embrionaria o incompleta. Las historias más antiguas de golems datan del judaísmo temprano. En el Talmud, Adán es creado inicialmente como un golem, cuando su polvo es amasado hasta formar una cáscara informe. Al igual que Adán, todos los golems son creados a partir del barro por personas cercanas a la divinidad, pero ningún golem antropogénico es plenamente humano. Al principio, la principal discapacidad del golem era su incapacidad para hablar, pero después evolucionó a que tenga también para razonar. Durante la Edad Media se estudiaron pasajes del Sefer Yetzirah, que es un libro místico como medio para crear y animar un golem. Había gente que sí lo quería hacer. El relato escrito más antiguo conocido sobre cómo crear un golem es de finales del siglo XII. Se creía que los golems podían activarse mediante el uso ritual de varias letras del alfabeto hebreo, formando un Shem, o sea, cualquiera de los nombres de Dios, escrito en una hoja de papel e insertado en la boca o en la frente del golem. En algunos de estos cuentos, una palabra mágica está escrita en el golem, generalmente en su frente. En muchos de esos ejemplos, el golem podía desactivarse cambiando esa inscripción por otra. Quizás la narrativa de golem más famosa es acerca del golem de Praga de finales del siglo XVI, en que un golem fue creado para defender precisamente el gueto de Praga de ataques antisemitas. Dependiendo de la versión de la leyenda, los judíos de Praga serán expulsados o asesinados bajo el gobierno de Rodolfo II, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El golem se llamaba Josef y era conocido como Yosele. Se decía que podía hacerse invisible y convocar espíritus de entre los muertos para ayudarlo. El rabino Loeb desactivaba al golem los viernes de la noche, quitando el Shem de su frente antes de que comenzara el sábado para dejarlo descansar en ese día sagrado. En todo caso, el cuento termina cuando el golem se hace por algo un monstruo violento fuera del control de su creador.
hasta que el rabino logra sacar el Shem de la boca del golem e inmovilizarlo exactamente frente a la sinagoga, tras lo cual el golem se cae en pedazos. Eso a mí me suena como un combate épico con un clérigo. En muchos cuentos, la moraleja es que el golem es creado con la idea de que se puede controlar, de que podemos hacer una criatura perfecta, pero que como nosotros mismos somos imperfectos, las cosas siempre salen mal al final. El golem es creado para sacar agua del río y lo hace hasta inundar el pueblo. Eso lo ha convertido en una metáfora de la tecnología, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de la banalidad de los seres humanos y de nuestra propia arrogancia. Creamos algo que es perfecto y al final se nos sale de control. Creo que todos nos podemos identificar un poco con la historia del golem, ¿no? Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tienes muchos 20.